Bien, hermanos, un saludo para todos esta noche en el nombre del Señor. Qué bueno poder estar aquí con todos ustedes. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hechos, el capítulo 1, verso 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, el verso 8. Quiero agradecer al Señor por su misericordia. Estoy aquí. Gracias a las hermanas Dorcas por haber pensado en mí. Gracias al hermano Nahum por haber dado el aval para que yo pudiera esta noche poder compartir con ustedes un pensamiento. Y aquí estamos para hacer la voluntad del Señor. Amén. ¿Estamos allí? Hechos capítulo 1, verso 8. Dice de la siguiente manera. Amén. Ustedes siguen la lectura allí en su mente. Yo leo el versículo acá. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Colombia, en el Valle del Cauca, en Mariano Ramos, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Hasta Chipre, ¿cierto? Pueden estar cómodos, hermanos. Bueno, un saludo, hermano Guillermo Gasca. Saludo, hermano, en nombre del Señor. Hermana Teresa también. Hermana Marta, hermano Nahum. Gloria a Dios. Saludo para todos los amigos que nos acompañan esta noche. Y bueno, gracias a Dios por tenernos aquí. He titulado esta reflexión Hasta lo último de la tierra. Así precisamente como está escrito en la segunda parte del versículo. Hasta lo último de la tierra. Cuando se dijo este versículo, pues apenas estaba iniciando la obra, ¿cierto? En la tierra, no en un país X, no, en la tierra. Estaba empezando esa obra misionera que inició nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primer misionero aquí que pisó esta tierra. Y entonces cuando se dice este versículo, cuando se dice esta palabra, pues creo yo que los que estaban en ese momento y escucharon esta palabra debieron haber también entendido que muchos de ellos no iban a ir hasta lo último de la tierra. Sí, de pronto algunos ni a Samaria hubieran ido, a Judea, bueno, por algunas circunstancias. Entonces, a manera de introducción, quisiera decirles que el mensaje esta noche se da debido a que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, ¿cierto? Dios nos ha llamado, nos escogió, nos sacó del mundo, nos trajo a su pueblo, a su iglesia, y nos ha hecho un llamado. Amén. Pero y esta noche yo quisiera, hermanos, enfocar un poco ese llamado a las misiones extranjeras. Y lo quiero hacer así porque así me pidieron las hermanas Dorcas. Trato siempre con la ayuda del Señor pues si le dan a uno un tema o le dicen, hermano, queremos como cierto, como esta idea, pues vamos a enfocar entonces con la ayuda del Señor
sin olvidarnos que estamos aquí en Mariano Ramos, sin olvidarnos que tenemos que evangelizar aquí, sin olvidarnos que hay que hacer refán, ¿cierto? Sin olvidarnos de que hay que estar dispuestos y disponibles para que si el Señor nos llama aquí en Mariano, sin olvidarnos de eso. Pero esta noche yo quisiera o que nos enfocáramos pensando en las misiones extranjeras. Amén. Porque estamos hablando de países. Entonces el tema es, o el mensaje, o el título es Hasta lo último de la tierra. Y las hermanas ya estaban comentando que hay lugares a donde todavía no ha llegado como tal el mensaje del nombre de Jesús. La iglesia pentecostal, o por lo menos nuestra iglesia, aún no ha llegado, aunque ahora hablamos un poco de eso, hermanos, porque yo creo que Dios no solo ha escogido la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para llevar su palabra al mundo, ¿sí o no? Dios puede escoger al que Él quiera. Es más, alguien que esté por allá en un país remoto que ni siquiera pertenezca a una iglesia X o Y, Dios lo puede llamar. Y de ahí puede hacer un poderoso avivamiento y glorificarse de una manera especial. Gloria al nombre del Señor. Entonces, pensando en eso, hermanos, quisiera con la ayuda del Señor marcar un objetivo o proponernos un objetivo con el mensaje esta noche, y es que en nosotros, que en usted y yo, que quede en nosotros por lo menos un poquito del sentir que hubo y que hay, que sigue teniendo el Señor Jesús. Amén. La Biblia dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Y sin duda alguna, ese sentir del que habla Filipenses capítulo 2 verso 5, que dice que hubo en Cristo, sin duda alguna en su momento fue el sentir de venirse y despojarse. Pero hay un sentir que todavía el Señor tiene en su corazón, y es llegar hasta lo último de la tierra y salvar a los pecadores. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que en nosotros pueda esta noche, en algunos lo hay, en otros de pronto un poquito, en otros de pronto no lo hay. Y vamos en el desarrollo, con la ayuda del Señor, del tema, a mirar de pronto si estamos como en ese sentido, si nos falta. Gloria al nombre del Señor. Me pidieron también las hermanas Dorcas. Qué bendición las hermanas Dorcas, ¿cierto? A propósito, qué bendición las hermanas Dorcas. Es que yo estaba pensando ahora, y las hermanas Dorcas para mí han sido una tremenda bendición. Así rapidito, como es para echarles piropos. Yo, por la gracia del Señor, me convertí en un culto de damas Dorcas. Es decir, en un culto de damas Dorcas yo tomé la decisión de seguir a Cristo. No era evangelístico, no era una campaña, no, culto de damas Dorcas, y ese día me convertí al Señor. En un culto de damas Dorcas, el Señor me llenó con su Espíritu Santo. En un culto de damas Dorcas. Tampoco era pro recepción, no, era un culto normal, sencillo, y Dios me llenó con su presencia. Y la primera vez que por la gracia del Señor prediqué en la iglesia, en la capilla donde asistí en ese momento, fue en un culto de damas Dorcas. Ellas fueron las primeras que me tuvieron en cuenta para predicar. Gracias a Dios entonces por las hermanas Dorcas. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, pues me decían que quisiera énfasis en eso, ¿no? Gracias a Dios porque la obra misionera extranjera ha crecido. Tomemos agüita. La obra misionera ha crecido, pero todavía faltan muchos países para llegar con ese mensaje. Estaba antes yo mirando que hay aproximadamente 195 países soberanos, es decir, independientes, 195 países, y dice que también aproximadamente unas 60 áreas dependientes
de esos países, o áreas, perdón, que están todavía en disputa, que todavía no se sabe si es de acá o es de acá, o si se independizan. Entonces estaríamos hablando más o menos 195 más 60, ¿cuánto sería? 255, así por encimita, lugares donde se debería, y con la ayuda del Señor, llegar, ¿cierto? Llegar a estos lugares. Nosotros, por la gracia del Señor, la iglesia, estamos en 39 países, y hay en proyección más o menos unas 16 obras que ya están pues allí como en esa proyección. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Les voy a nombrar algunas así rápidamente. Es las que están en proyección: Eslovenia, Dinamarca, ¿cómo se dice? ¿Belice o Bélice? Bélice, ¿cierto? Bélice. Macedonia, Noruega, Finlandia, Austria, Rumania, Surinam, Escocia, Nueva Zelanda, la India, Corea del Sur, dice aquí Martinica y San Martín. Son lugares que están en proyección, aparte de los 39 países que están pues en esa proyección. Entonces, hermanos, como vamos a pensar y queremos pensar esta noche en las misiones extranjeras, entonces con la ayuda del Señor quise desarrollar un tema que nos haga, como decía ahora, pensar y sentir en la necesidad que hay de que se siga predicando la palabra de Dios y de que sigamos yendo a otros países, a otras áreas. Hay islas, ¿cierto? Hay una cantidad de lugares donde hay que ir con la ayuda del Señor, sea la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, o sea la iglesia del nombre de Jesús, que lleve su palabra. Ahora, es posible que Dios mande a alguien de otra denominación por allá y nosotros digamos, vea, ya se nos adelantaron. No, es posible que Dios lo mande y le revele su nombre allá, y que Dios haga algo poderoso, hermanos. Qué bueno que esta noche creamos y nos llenemos de ese sentir. Aleluya, porque puede ser, hermanos, puede ser que de pronto no estamos como con ese mismo sentir, y entonces somos creyentes, venimos al culto, pero hasta allí no más, y resulta que Dios quiere que nos identifiquemos con su obra. ¿Sí o no? ¿Quién no quiere que se identifiquen con uno? Cuando uno inicia un proyecto, cuando uno inicia, lo que sea. Qué rico cuando alguien se identifica con lo que uno hace y lo apoya y le dice, hombre, qué bien. Y si es un negocio, va y le compra, lo que sea, ¿cierto? Qué bueno eso. Yo le agradezco al Señor cuando los hermanos me llaman: hermano Faber, mañana está desocupado a las 6 de la mañana para que me recoja. Gloria a Dios. Se identifican con uno, lo tienen en cuenta, y eso es una bendición. Entonces el Señor también quiere que nosotros nos identifiquemos con su obra maravillosa. Gloria al nombre del Señor. Para empezar, entonces quisiera que nos planteáramos esta pregunta: ¿cómo podemos identificarnos? Y no solo identificarnos, sino cómo podemos actuar frente al sentir y al proyecto de Dios para la predicación o para llevar el evangelio en la tierra. ¿Cómo podemos hacer eso? Pensando en eso, hermanos, y el lunes trabajando, entonces trabajaba en el taxi, entonces me conecté allí por Facebook con algunas confraternidades que habían, y escuché palabra de Dios ese día ahí a través de las redes sociales. Y entonces justo yo pensando en el tema, y justo coloqué una confraternidad, y había un hermano, un pastor que distinguimos, y estaba predicando la palabra del Señor, y él estaba diciendo algo que me llamó la atención, y yo dije, hombre, eso es así. Y no es así porque él lo dijera, es porque la palabra del Señor lo dice. Es decir, él decía, hermano, vea, a veces nosotros, y no es que esté mal, pero nos inventamos, hacemos proyectos y Dios nos da, y que la campaña, y que la refan, y que es decir, ideas que nos trazamos para ganar almas para el Señor.
Y eso está bien. Pero el hermano citaba Salmo 51, el versículo 12 y el versículo 13, y eso me llamó la atención y quedó trabajando en mi cabeza, y quiero compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque hay tres cosas, hermanos, que yo quiero que esta noche, que usted las conoce, que las conocemos. Simplemente esta noche el Señor nos la quiere recordar, nos quiere hacer un nuevo llamado, quiere renovar nuestras fuerzas en esa parte. No es nada nuevo, pero sí es posible que nosotros haya algo que esté como impidiendo que nosotros de verdad tengamos ese sentir que tiene Dios o que Dios quiere para la humanidad. Amén. Salmo 51, el verso 12 y el verso 13 dice lo siguiente: es posible, hermanos, que a alguien o a alguno nos esté pasando esto, y eso está haciendo que nosotros no nos identifiquemos como debiéramos. Amén. Dice la Biblia: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y el verso 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esto nos habla de nosotros aquí personalmente, pero vamos a aplicarlo entonces a las misiones extranjeras. Vamos a aplicarlos a ese sentir que tiene el Señor de llegar a todo el mundo. David no le está diciendo al Señor que le vuelva o que le devuelva la salvación. ¿Qué le está diciendo? ¿Que le devuelva qué? O que le vuelva, ¿no? Que le vuelva. ¿Qué cosa? El gozo de la salvación. Es posible, hermanos, que por alguna circunstancia X o Y, material, espiritual, sentimental, psicológica, como la que usted pueda tener o yo pueda tener, es posible que no que la salvación se nos haya ido. Yo le doy gracias al Señor por la salvación de mi alma. Amén. Así tenga dificultades y así tenga fallas, pero yo le doy, Señor, gracias por la salvación, por tu obra en la cruz del Calvario que redimió mi vida. Amén. Pero es posible que a alguien o a algunos se nos esté como perdiendo, embolatando un poquito ese gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros tenemos el gozo de la salvación, entonces no necesitamos que de pronto que nos pellizquen o qué sé yo, sino que de nosotros mismos sale. En este caso, hablar de Cristo, testificar, decirle a alguien. Yo no sé, pero a mí sí me ha pasado que cuando yo estoy como allí, como que ese gozo no está en mí, como que se me está embolatando, casi uno no habla de Cristo. Amén. Pero ay, hermano, cuando uno siente el gozo de la salvación, hermano, uno habla, algo dice, algo. Y entonces, aquí en este caso, hablando de las misiones extranjeras, es posible que alguien no tenga esa carga porque hay un obstáculo en su vida, y es que el gozo de la salvación se ha perdido, se ha extinguido, se ha tapado, está por allí como embolatado. Es decir, soy salvo, pero no tengo el gozo de la salvación, no hay una alegría. Y el hermano decía algo que a veces pasa. Es posible que podamos ir a una campaña, orar a alguien de Cristo. Amigo, el Señor Jesucristo le ama, le quiere salvar. Yo he tenido muchas luchas y no, he estado así de descarriarme, pero el Señor es lo mejor, ¿cierto? Porque no tenemos ese gozo. Pero cuando está ese gozo, hablamos de Él sin importar las dificultades, y como que hablar de Cristo fluye. A su nombre la gloria, a su nombre la alabanza. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, cuando hay ese gozo de la salvación, entonces uno puede sentir y percibir, ay, ¿qué sentirá el que no lo tiene? ¿Cierto? ¿Qué sentirá el que no lo tiene?
Gloria al nombre del Señor. Avancemos. Cuando hay gozo de la salvación y cuando el Espíritu Santo es quien nos guía, es quien nos sustenta, como dice el salmista, como dice David aquí, y espíritu noble me sustente. Entonces es cuando empezamos a hacer la obra del Señor. Amén. Cuando venimos al culto, no porque hay que venir al culto, sino porque yo quiero más de Cristo. Cuando oramos, no porque hay que orar, sino porque es que yo quiero hablar con el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo es el que nos gobierna, entonces uno quiere escuchar palabra de Dios, entonces uno quiere regocijarse en la presencia del Señor, entonces uno quiere apoyar la obra del Señor, entonces uno quiere decir, hombre, yo de pronto no puedo ir ¿a dónde? A Pakistán, pero Señor, algo puedo hacer. Gloria al nombre de Jesús. Entonces cuando está el gozo de la salvación y el Espíritu Santo nos guía y es el que nos sustenta, eso nos hará o nos ha de mover a actuar frente a este proyecto, a esta necesidad de ir por el mundo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, hay tres cosas, seguramente que hay otras, pero hay tres cosas que quiero que esta noche rápidamente así, aunque al final me quiero detener en una. Pero hay tres cosas que usted y yo podemos hacer y que nos pueden y que hace que nosotros nos identifiquemos en cuanto a la obra del Señor. La primera, estoy hablando de la obra misionera, pero sin olvidarnos de la obra local. Si Dios lo llama, una cosa que usted puede hacer, que usted y yo podemos hacer, si Dios lo llama o si Dios nos llama, ir. Estoy hablando de la obra misionera extranjera. Ay, hermano, hermano, los pastores que creo que hasta los 40 años que lo sacan y yo ya tengo 40 y pico, lo que sea. Hermano, es que uno no necesita ser pastor para predicar de Cristo, para hablar del Señor. No necesitamos ser pastores ni ministros nombrados para ser misioneros. Obviamente que hay un orden, hay un título y hay algo oficial y que se debe respetar, pero para hablar del Señor y para ir. Y aquí me voy a adelantar un poquito al último punto y lo que decía mi esposa. En Chipre está uno de los hijos del hermano Silvio y hermanos, él no ha sido enviado por el consistorio, pero a través de él puede iniciar la obra en Chipre. Escuchaba a la hermana Luz Marina y decía que en España la obra empezó así, con alguien que se fue a trabajar. Entonces, qué bueno que nosotros le digamos, Señor, y por eso digo que me adelanto, porque dentro del último punto está este, y es pedirle al Señor, hombre, ¿qué tal de pronto Niveiro les salga un trabajo por allá en Andorra? Necesita el presidente de Andorra que le lleven la contabilidad y Niveiro salga allí pues elegido para irse para allá. Niveiro, no te envió el consistorio, no te envió ningún pastor, te está enviando el Señor. Amén. Y así de esa manera alguien. Entonces, si Dios nos llama o si Dios te llama, hay que hacerlo. Hermano, prepárese porque Dios de pronto lo envía para otro país. Gloria al nombre del Señor. El hermano Carlos Andrés se fue a trabajar. Hermano, Dios sabe lo que hace. Él es soberano y Él hace lo que Él quiere con quien quiera y listo y punto y ya. Sí, así de sencillo. Así a usted o a mí nos parezca o no. Ay, ¿qué ves? Se fue para tal país el hermanito que ya tiene como 60 años. No, pero el Señor, ¿qué va a ver con? No. Ese de 60 años que se fue para otro país, Dios lo puede usar y empezar la obra misionera. Y entonces después, hermanos, llama al consistorio, hermanos, que yo estoy en Andorra y estoy haciendo una refán y ya hay 5 amigos y se quieren bautizar. Entonces, por favor, manden un predicador. Hermano, qué bueno que pensemos así. Dios lo puede hacer. Aleluya, gloria a Dios. Yo le digo al Señor, Señor, yo no sé
Pero si a mí me saliera algo por ahí en otro lado, como están las cosas, me voy de pronto para otro lado. Aleluya. Así que si Dios te llama, vaya. Así no sea nombrado. Bueno, ya expliqué eso. La segunda cosa que podemos hacer, ¿qué sería? Ofrendar. ¿Cierto? Gloria a Dios. Si usted observa en el libro de los Hechos, bueno, y se me pasó el versículo de ir, que fue en Hechos capítulo 9, 6. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo o Saulo de Tarso cuando se le apareció el Señor? Señor, ¿qué le dijo Saulo, hermano? ¿Cómo? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? El mensaje del hermano Naúl en estos días de caballeros. Uy, hermano. Yo sentí que Dios me trajo al culto y que Dios quería que yo escuchara ese mensaje. Porque es que se nos agotan las fuerzas, se nos agotan los recursos y pensamos que ya todo se terminó. Pero hermano, Dios es soberano, grande. Y Él puede hacer de lo que no es algo que valga la pena. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos hermanos no han salido de la cárcel? Uno se supone que en la cárcel está pues como lo peorcito, ¿cierto? Los criminales, la gente que falla, que comete cosas que no son aptas para estar dentro de la sociedad, porque son un peligro. Cuando una persona va a la cárcel, pues se supone que es por eso, porque es peligroso para la sociedad. ¿Y cuántos Dios no ha sacado de allá y hoy los tiene en lugares altos? Y hoy Dios los está usando de una manera especial y poderosa. Aleluya, de lo vil y menospreciado escogió Dios. Así que cuando usted y yo seamos menospreciados y seamos tenidos por allá un poco, Cristo piensa en nosotros. Aleluya. Ofrendar, hermanos, si usted observa el libro de los Hechos, y no alcancé de pronto a sacar una cita, pero estaba leyendo, dice zarparon es como que cogieron cierto camino, se fueron, cierto que se fueron. Y hermano, eso no es gratis. No pensemos que porque era en el tiempo del apóstol Pablo, entonces eso era gratis, que cuando iban pasando todo lo daban y no, pues el Señor los bendecía. Pero hermanos, ellos necesitaban recursos para viajar. Y los hermanos que han tenido la oportunidad de hermano Luis, que ha predicado la palabra del Señor, hermano José Ulder, saben que a más de oración, que a más de llamamiento se necesita dinero. Entonces, hermanos, aquí me voy a dar duro en la cabeza yo mismo, pero lo voy a decir. A veces es tan fácil. Que necesito ir para tal parte, o tengo una pereza montarme en ese bus, voy a coger taxi. Pero digo que aquí me estoy dando en la cabeza yo mismo. Y a veces es tan difícil sacar una ofrenda de 10,000 pesos. O no. Es así, hermanos. A veces es tan fácil. Qué rico cuando tenemos gusto y queremos comernos algo. Uy, rico. Que quiero una pizza y bueno, voy, ¿cuánto vale la pizza? No, 20,000, 25,000 pesos, 30,000, esas de vinos, pesos carísimos, esa vaina, yo lo compro de eso, son muy caro, es muy rico, es muy caro. Pero hermanos, la ofrenda, 10,000 pesos, Señor, es que 10,000, duro. Una alabanza para el Señor Jesús, gloria a Dios, a Él sea toda la gloria. Entonces, qué bueno también que nos identifiquemos en esa parte, en ofrendar. Gloria al nombre del Señor. Y la última, para ya ir terminando. Libro de Lucas, capítulo 10, el verso 2. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Verso 2. Aleluya. Me acordé de una frase que decía el hermano Orlando Ríos. Él decía: qué afán, hermanos, si tenemos vida eterna. Siempre decía, él a menudo decía eso. Y esa frase que él decía se me quedó.
La última parte es esta. Leamos el versículo. Dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha, ¿más qué? Los obreros pocos. Por tanto, ¿qué? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo a veces me preguntaba, ¿por qué rogarle al Señor? Si Él es el dueño, pues Él simplemente envía y este va y este, pero ¿por qué nosotros tenemos que rogarle al Señor? Bueno, de pronto no lo podemos explicar del todo no lo podemos explicar. Pero hermano, al Señor le gusta que nosotros clamemos. Al Señor le gusta que nosotros lo busquemos, que hablemos con Él. Sí, porque si no, pues entonces nosotros simplemente ni vendríamos a la iglesia. Él nos salvó y ya le estamos completicos, el Señor nos da todos los días. No, pero el Señor le gusta vernos, el Señor nos gusta escucharnos. El Señor yo creo que le gusta que así como nosotros gastábamos la garganta y nos trasnochábamos. Yo me acuerdo que una vez, la única vez que fue a un concierto de Darío Gómez en el Caquetá, era gratis. Y nos fuimos para con unos amigos, hermanos. Yo salí sin poder hablar ese día. Entonces el Señor quiere que nosotros también para Él demos todo, porque la Biblia dice que con todo nuestro corazón, nuestra alma y ¿qué más? Nuestra fuerza, con nuestro cuerpo, con todo. Entonces la palabra rogar, los sinónimos de rogar es clamar, implorar, suplicar. Señor, envía misioneros a tu mies, que faltan muchos. Amén, ¿cierto? Está bien. Pero qué rico que lo hagamos así como está diciendo la palabra, con una súplica, con un clamor. Dice que rogar significa pedir o solicitar algo a alguien con mucha necesidad e intensidad. También dice que es humillarse ante alguien a cambio de un favor. Humillarse. Ahora nosotros sabemos que humillarnos delante de Dios no es que Él nos está y se va a burlar de nosotros. No. Humillarnos es rendirnos a sus pies. Es sentir la necesidad que sentir de alguna manera cómo es estar, hermanos, sin la salvación. Cómo es que se muera sin Cristo. Es posible que no nos hayamos preguntado eso. Bueno, Señor, ¿y cómo será si nos morimos sin Cristo? Porque es suplicar, rogar, eso de clamar, eso de interceder, hermanos, es ponernos en los zapatos del otro. Y cuando nos ponemos en los zapatos del otro, entonces vamos a interceder. A mí me gustó mucho el hermano Neón cuando recién llegó, que los jueves sacaba a veces a varios hermanos para hacer oraciones acá. Y algo que yo le puse cuidado fue eso. Él sacaba, ¿a quién cree que sacaba a orar si iba a hacer una oración, por ejemplo, por los taxistas? ¿A quién sacaba a orar? ¿A quién? A un taxista, ¿cierto? No, yo creo que en ese tiempo todavía no era taxista. No, todavía no era taxista. Entonces, ¿por qué? Porque es que yo que estoy en la calle, yo que tengo que todos los días salir y luchar, es que sé con lo que se lucha en un carro trabajando, hermanos. Eso, hay luchas de todo tipo. De todo tipo. Uy, hermano. Señor, que nos guarde. Yo le conté a mi esposa, en esos días me subió una muchacha, estaba mal vestida, ya ustedes me entienden. Y yo ya venía llegándome a la casa, veníamos para la casa. Y entonces yo le paré y le dije, le voy a preguntar para dónde va. Si va cerca de la casa, la llevo. Entonces me dijo, para Antonio Nariño. Le dije, listo, yo la llevo, hágale. Y se me sentó adelante. Y apenas se me sentó, me dijo, venga, ¿y por qué no nos escapamos? Yo le dije, no. Y uno entiende, hermanos, que es el Señor que lo guarda. Que es el Señor que lo guarda. Que es el Señor que en medio de lo que estemos, hermanos, Dios, mire, hermano, el que hizo los cielos y la tierra, el poderoso, el gigante, ese es su Dios y mi Dios. Así que Él nos está guardando, nos está ayudando. Aleluya, a su nombre la gloria.
Así que, hermano, la invitación esta noche para todos nosotros es que le digamos al Señor: Señor, enséñanos a clamar por la obra misionera extranjera. Porque hay desafíos, porque, hermanos, si nos desanimamos nosotros aquí, que venimos al culto, a veces nos desanimamos que venimos al culto, que somos varios, que a pesar de la pandemia nos reunimos 50, 60 personas aquí, ¿cómo más los misioneros que a veces están solos? Usted imagínese un misionero que tenga que predicar y esperando que alguien llegue, y aparte de eso de pronto tenga la esposa enferma y que le toque hacer un culto solo. Imaginémonos eso. ¿Cómo será? ¿Por qué no nos identificamos con esa labor y empezamos a decirle: Señor, 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 envía obreros a tu mies y ayúdalos y guárdalos y llénalos con tu presencia? A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. No, hermanos, es que eso es para intercesión. No, hermanos, es que esto es para X, oye. No, es de todos. Haya en vosotros, en nosotros, ese mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Hermano, yo sí creo o pienso que necesitamos recuperar esa parte de clamar por la obra del Señor. A su nombre la gloria, a su nombre la alabanza. Estén de pie, por favor. Usted ha escuchado la palabra del Señor y vamos a orar, y usted lo va a hacer.